Hoy, como cada dos lunes, bueno, es compartir conocimiento sobre innovación y estrategias para el desarrollo de nuestras empresas. El día de hoy vamos a hablar de estrategia de selección de talento y uno de los puntos más importantes o la base o la plataforma para que las empresas se desarrollen es la adquisición del talento, la estrategia de selección, del desarrollo, de mantener ese talento de nuestra organización. Como lo dice aquí en la primera diapositiva, vamos a hablar algo sobre valores, actitud, conocimientos, habilidades y la experiencia, que todo esto conforma las competencias que en un momento dado necesitamos dentro de nuestra organización. Bueno, muy bien, pues vamos a iniciar. Nada más me pueden confirmar si se escucha bien nuevamente, por favor. Si se está viendo ahí la presentación también. Gracias. Bueno, vamos a iniciar y bueno, algunas de las preguntas que nos contestamos o que deberíamos de responder dentro de nuestro plan de desarrollo de estrategias de selección de talento, de la adquisición del talento, del desarrollo y de la permanencia del talento, bueno, es punto número uno, ¿a quién debo de tener en mi equipo? Muchas veces me encuentro en esta situación cuando hacemos el análisis de las empresas que nos invitan para llevar a cabo un plan de desarrollo estratégico en este punto. Y aquí es fundamental saber a quién debo de tener. Muchas veces no es a quién quiero, sino a quién necesito realmente, qué es lo que va a hacer. Y ahí partimos. ¿Por qué? Si no sé a quién debo tener en mi equipo, bueno, pues puedo llenar mi equipo de cualquier persona y que no esté calificada para estar dentro del equipo. Si yo sé a quién debo de tener, qué valores, qué actitudes, qué conocimientos, habilidades y experiencia debe de tener, me va ayudando a crear mejores condiciones y circunstancias para tenerlo. ¿Sí? De otra manera, va a ser muy complicado, muy difícil que podamos empezar a tener o desarrollar la estrategia. Entonces empezamos por ahí. ¿A quién debo de tener en mi equipo? Bueno, ¿cómo garantizo la mejor selección? Afortunadamente para este punto hay técnicas, hay herramientas que nos van a ayudar a que podamos garantizar la mejor selección posible. No quiere decir que no vayamos a fallar o que no vaya a haber rotación, pero la idea es disminuir el riesgo lo más posible. Vamos a ir viendo cuáles son los puntos más importantes dentro de este proceso para que nosotros tengamos ese seguro, por así decirlo, dentro de nuestro proceso. ¿Cuáles son las mejores prácticas de la selección? Bueno, vamos a empezar precisamente, vamos a ver, corto, vamos a empezar por definir cuáles son las prácticas, qué debo de hacer. Les voy a poner un ejemplo aquí muy sencillo, ¿no? Y aplica para prácticamente todos los puestos. Contratamos a alguien recomendado de nuestro amigo, de nuestro primo, de la familia, porque aparentemente estudió algo y dicen, él es muy bueno. Entonces hay que definir como para qué. Sí, lo contratamos y al final no nos da el rendimiento que nosotros queríamos. También hay que ver el tema del costo-beneficio. ¿Sí? Al momento que estamos reclutando talento, bueno, depende cuál es nuestro presupuesto también y cuánto le queremos asignar, cuál va a ser el proceso de desarrollo y de remuneración para que esa persona permanezca dentro de la organización y que dé los resultados que nosotros queremos, ¿no? Una vez que ya tengo las prácticas, bueno, hay un proceso también de entrevista que no lo voy a ver aquí totalmente, pero sí es importante saber qué le voy a preguntar, qué le voy a preguntar a mis candidatos, cuál es la información necesaria para esto, ¿no? Desde preguntas muy específicas, de repente nos damos cuenta de que, oye, nosotros necesitamos un perfil que sea una persona de tal edad, de tal condiciones socioeconómicas, etcétera, y cuando lo contratamos o no indagamos correctamente y nos damos cuenta que el perfil que estábamos buscando no es el que contratamos. Por eso es bien importante. Parece muy simple, pero no lo es, por eso hay especialistas que se dedican al tema de selección de talento, headhunter o empresas que tienen total foco en esto, ¿no? ¿Qué respuestas debo esperar?
Ese es otro de los puntos. Bueno, ya pregunté esto y lo que yo estoy esperando que me conteste es específicamente esta situación para yo poder tener una referencia de lo que espero posteriormente ya trabajando. En una entrevista, aunque sea muy profunda, no nos da todo. Entonces, también dentro de las mismas prácticas de selección es cómo estamos investigando laboralmente, cómo hacemos exámenes psicométricos o evaluaciones de habilidades. Y bueno, va a ir complementándose un todo, ¿no? ¿Cómo puedo construir un equipo de excelencia? Una vez que ya contraté a la gente que necesito dentro de la organización, ¿cómo hago un equipo de excelencia? Si buscamos solo estrellas, como en el fútbol, que juegan individualmente y no se integren como equipo, aunque haya puras estrellas en el equipo no mete goles. La idea es que las estrellas hagan su trabajo y cada quien aporte valor a lo que está haciendo, ¿no? Y luego, ¿cómo validamos el interés de trabajar y de aportar? Aquí este es un punto muy interesante y lo aplico mucho en la parte comercial, sobre todo cuando estamos hablando del interés de la persona. ¿Qué medimos? Bueno, si está interesado, yo les pregunto, bueno, ¿quién es nuestra competencia o quién has visto tú como competencia? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y cuál sería un plan de 10 puntos que tú llevarías a cabo al momento de integrarte a esta organización? Regularmente este tipo de validación la hacemos en puestos de arriba, ¿no? Que van a tener gente a cargo, que van a tomar decisiones, para ver cuál es su grado de compromiso, cómo presentan las cosas, qué creatividad tienen, qué innovación, su planeación, sus tiempos, la ejecución, cómo la llevan a cabo. Básicamente es en ese nivel. Posteriormente, ¿qué es lo que debemos saber o qué hacer? ¿No? Y aquí viene, pues es un mapa mental con 7 variantes o 7 pasos, por así decirlo, que nos van a ayudar a tener una estrategia real de selección. No es poner un anuncio en el internet o en el periódico, en una página o en una red social. Se trata de que todo lo que se está haciendo al interior de la organización se refleje posteriormente a la parte del mercado laboral. ¿Por qué? Porque es como vender. Estamos vendiendo la marca, estamos vendiendo la reputación de la empresa. Ese trabajo se hace previo. No puedes decir que eres la mejor empresa para trabajar si no lo eres, ¿no? Y eso únicamente lo puede hacer o decir los mismos colaboradores. Entonces, ¿cómo empezamos o cuál debería ser el plan para el desarrollo de talento? Ponemos al talento en el centro y empezamos a ver el desarrollo de los valores. En este punto, creo que es uno de los más importantes. Cuando preguntamos a alguien acerca de valores, rara vez lo tienen identificado como tal, o es más, incluso no alcanzan a decir, oye, este es el valor más importante para mí. Y lo podemos hacer el ejercicio aquí rápidamente. Díganme ustedes cuál es el valor más importante que se vive dentro de esa organización. Que se vive, no el que ustedes creen o el que piensan o no, y que se vive. Que realmente se vive en la organización y eso le da un plus a su organización y que se refleja ante las situaciones de mercado. ¿Cuál sería el valor más importante que actualmente se vive en su organización y se refleja como un plus o un punto de competitividad en el mercado? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que es ustedes? Un valor que se viva dentro de mi organización. ¿No? Todo lo que significa valor termina con at, es todas las adiciones: lealtad, honestidad, credibilidad, puntualidad, integridad. Y muchas veces los vemos ahí colgados en la pared o en las oficinas de nuestras empresas y no necesariamente los vivimos. Por eso, ¿qué principios nos rigen y qué valores tenemos que desarrollar? Ese es un punto
que a la larga nos va a traer talento, porque las personas talentosas les gusta trabajar en empresas que tienen desarrollados valores. Ese es uno de los principios básicos. Segundo, la evaluación del talento. Tenemos a las personas correctas en el lugar correcto, o sea, a quien está en el equipo realmente está desempeñándose en el puesto o en la posición que debe de estar. Muchas veces puede ser que alguien no se esté desempeñando correctamente, pero no es un tema de que sea un mal elemento, probablemente está en una situación o circunstancias que no le permiten desarrollar y habría que evaluar tanto cómo está su entorno y evaluar las competencias de la persona. El otro punto es contratación a prueba de tontos. O sea, se oye así como, ¿cómo? Sí, ¿cómo seleccionamos el talento? O sea, hay un proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo veo el perfil? ¿Qué evaluaciones pongo? ¿Qué filtros tengo? ¿Cómo realmente estoy llevando a cabo el proceso para identificar su desempeño, su actitud, sus valores fuera de mi organización antes de entrar? Y que de esa manera yo disminuya el riesgo de contratar a alguien que no sea la persona indicada o correcta para mi organización. ¿Sí? ¿Cómo lo selecciono? Tenemos la educación y desarrollo. Aquí es cómo debo entrenar a mi personal, qué debe de saber. Regularmente las empresas, y hablo en México, el 98% de las empresas son pymes. Y ese 98% prácticamente, estamos hablando de más del 90%, no tiene un plan de desarrollo o de capacitación. De entrada porque no tiene un presupuesto para eso. Y en segunda, no le da el interés que debería ser. Hay solo dos estrategias para que las empresas puedan desarrollarse y cambiar el entorno en el que se encuentran, y es capacitación e innovación. Esas son las únicas dos ventajas competitivas reales que puede tener una empresa en el día de hoy. La capacidad de aprender más rápido que la otra. La tecnología, los recursos, los precios, incluso las formas de hacer las cosas se pueden copiar muy rápido. Pero el tema de cómo aprenden y el capital humano dentro del desarrollo, eso es mucho más difícil. Puede tardar años para que alguien lo va a copiar y eso hace una ventaja competitiva real. Posteriormente, bueno, ¿cómo se da el mentoring y el coaching? ¿Qué significa esto? ¿Cómo ajustar con precisión el desarrollo del liderazgo? ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo tratamos a las personas? ¿Cómo les damos retroalimentación? El famoso feedback. ¿Y cómo nos anticipamos a las situaciones? Que vendría a ser un feed forward, o sea, cómo me anticipo a las situaciones que van a pasar para que la persona esté preparada y que sepa qué es lo que tendría que hacer en un momento dado ante una circunstancia o cómo leer esa situación previamente y no entrar en un problema, sino probablemente sortearlo de mejor manera, ¿no? Esa parte de cómo dar esa retroalimentación y ese anticipo tiene que ver mucho con un entrenamiento de liderazgo, sobre cómo trabajar sobre resultados, objetivos, cómo tratar correctamente a las personas. Relaciones de largo plazo, cómo ofrece alternativas, soluciones y también cómo resuelve problemas la persona, ¿no? El siguiente es la formación de equipos, cómo colaborar para un alto desempeño, cómo integro. El trabajo en equipo no es necesariamente ayudarle a los demás, el trabajo en equipo es que cada quien haga lo que tenga que hacer. Entonces las personas que estemos contratando o buscando integrar en el equipo deben de ser, en cuanto a la primera pregunta que vimos en la primera diapositiva, ¿a quién voy a tener en mi equipo, ¿no? ¿A quién quiero tener en mi equipo? Finalmente, dentro de este proceso de qué hacer, porque pues así es un mapa mental, ¿cómo reforzamos los hábitos para que exista un alto desempeño? Entonces, nadie en ninguna empresa está por amor al arte, se los prometo. El que uno busque un empleo, un trabajo, precisamente para que haya una remuneración económica. ¿Sí? Lo haces porque lo necesitas. ¿Sí? En ese punto tenemos que ser muy claros. Las personas deben de saber cómo van a ganar, qué variables tiene, qué implica, cómo hago para ganar más, si hay o no hay más. Y tiene que ser muy transparente. No puedes decir tú, hoy te pago así y mañana te pago así. ¿Por qué? Porque eso crea
desconfianza y deslealtad en la empresa, y lo que pasa es que hay fuga de talentos. ¿Por qué? Porque se van a otra empresa donde sí les garantice o les establezca eso de manera transparente. Regularmente cuando las personas se van de las empresas, se van por liderazgo y por falta de compromiso en su esquema de pago. ¿Sí? Ese es el porcentaje más alto. Porque están con la incertidumbre, ¿me van a pagar hoy? ¿O cómo me van a pagar? ¿O qué me pagaron? ¿O qué pasó con lo que me habían dicho que sí se iba a dar y no se dio? Etcétera, ¿no? Las prácticas, vaya, no éticas dentro del proceso de pago de las empresas, ¿no? Hasta aquí, ¿qué les parece la información? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten con esta información? ¿Les ayuda para lo que están haciendo ahora? Es una guía, es un ejercicio simple que pueden tener ahí a la mano para decir, bueno, primero voy a ver qué valores, voy a evaluarlos, voy a contratar con un proceso, voy a tener un plan de capacitación, voy a dar retroalimentación, voy a formar líderes, voy a trabajar en equipos de alto desempeño y voy a buscar una manera de recompensar y de remunerar correctamente a mi personal. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Por favor, sus comentarios. Les agradezco. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Nike. Perfecto. Bueno. Vamos a continuar dentro de este mismo proceso y parece, gracias Eusebia, parece fácil. Muchos de los que estamos ahorita aquí en el aula, bueno, somos o estudiamos contabilidad o administración y parece que es sencillo, pero a la hora de aplicarlo, pues no. Muchas veces cuando estamos dando las asesorías, oye, bueno, eso lo vimos en la escuela, sí, ¿y por qué no lo aplicamos? Simplemente porque es una cuestión de hábito, ¿no? Hablaba yo en uno de los seminarios que impartimos aquí en una de las universidades. Decían, bueno, pero si todo lo de administración y lo de liderazgo viene en nuestro plan de estudio, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, hay que empezar por definir qué es lo que queremos de cada cosa. Ya hablamos, se ha estado hablando de capital humano, de talento humano, pero ¿cuál sería la definición? Porque muchas veces hay quien habla de recursos humanos y por ahí lo veía en uno de los cursos que estoy dando actualmente de Meta Management, que habla de cuál es el recurso más, o perdón, no es el recurso, es el activo más importante en las empresas. Y muchos me decían, el recurso humano no. Y realmente cuando hacemos una balanza, ¿sí? Donde vemos cómo están o clasificamos los activos, el recurso humano pasa a ser no el número uno, se los prometo. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, aquí sí me gustaría definir la parte de qué es el talento humano. Y el talento humano es la persona con toda la complejidad que tiene y los recursos que posee para desempeñar una función, ¿sí? Es decir, las potencialidades y el desarrollo de la persona, el valor que puede llegar a agregar en un momento dado a una organización o a una institución. Eso sería el talento. Todo lo que implica conocimiento, experiencia, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades. La misma salud entra dentro de la parte de definición del talento humano. Una persona saludable, fuerte, entusiasmada, que esté inspirada, motivada, es parte de lo que integra el talento. Muy bien, pero dentro de esto tenemos en el proceso administrativo, que es lo que les decía, que lo vemos en la escuela, está aparentemente muy sencillo porque es un libro y es un procesito. Dice, número uno, hay que prever, ¿sí? Analizar el entorno, cómo podemos aprovechar las oportunidades, etcétera, la planeación, nuestro rumbo, metas, etcétera. Pero a la hora de organizar, que es cuando viene el reto, el papel aguanta todo el mundo, escribo mi plan y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero a la hora de ejecutar es donde viene la problemática. Y aquí es donde entra la gente. ¿Qué es organizar? ¿Sí? ¿Con quiénes lo haremos? ¿Qué organización? ¿Cuánta gente y de qué tipo? Que era la primera pregunta. Bueno, aquí entramos con este proceso de la estrategia de talento, ¿sí?
cómo conseguiremos el recurso, la parte de integración, cómo lo dirigiremos, la parte de dirección, el liderazgo y el control, las medidas, cómo vamos a ver si ya o vamos bien o vamos mal o nos regresamos, ¿no? Parece muy sencillo, pero definitivamente es todo un arte. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes en cada organización y cada persona es diferente bajo situaciones diferentes, ¿no? ¿Por qué tenemos que trabajar sobre esta base de planeación, de organización? Hay un tema muy importante que es uno de los pilares hoy día con la globalización, sobre todo porque ya no solo es el recurso humano o el capital humano nacional, ¿no? Ya interactuamos también a nivel global, ya incluso la competencia es no solo con alguien que está en mi ciudad, es con alguien que está en otro país, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por gestión de competencias, llevar una filosofía de gestión de talento, volvernos competitivos en la parte nacional e internacional, realmente traer personas incluso que tengan otras experiencias, otra forma de ver o que hayan viajado o estado en otros países a nuestra organización. ¿Por qué? Porque eso le da, te permite tener mayor competitividad, mejorar la productividad, estar a la vanguardia en esa parte. Incluso hoy día la tercerización de funciones y servicios se da tanto que tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, los temas de outsourcing, por ejemplo. Ya no es necesario que tú tengas que tener a todo el personal a tu cargo, puedes contratar una empresa especializada en eso, puedes mejorar la calidad del servicio si vas desde ese punto de vista. Y hoy las empresas, curiosamente, que son de calidad mundial, son las que hacen esto, ¿sí? Le generan valor a todo, a los empleados, a los clientes, a los accionistas. Ya lo rige el tema de supervivencia, ¿no? Y se alinean porque saben que si no hay una competitividad real en el capital humano, pueden desaparecer muy rápido o pueden perder mercado en cualquier momento. Incluso se reformulan las visiones, las misiones, los valores. ¿Por qué? Porque tiene que haber coherencia, relevancia y tiene que haber credibilidad, ¿sí? Tiene que haber congruencia. La congruencia es la madre de la credibilidad. Y todo esto parece que no, pero es una estrategia hecha para atraer talento, ¿sí? La parte donde tú no busques contratar empleados, sino que los talentos te busquen a ti como organización, que todo el mundo quiera trabajar en tu organización, tiene que ser a raíz de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, va por ese lado el tema de la estrategia, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que tiene que saber la persona, qué es lo que puede hacer, qué actitudes de tener y sobre todo los principios éticos o valores. Eso ayuda a potencializar los resultados, pero lo tenemos que tener previo, la estrategia es previa. Antes de empezar a buscar tengo que saber qué es lo que quiero. Una vez que sé lo que quiero, empiezo a buscar, no al revés, a ver qué me cae, a ver qué me encuentro en el camino, a ver qué talento se desarrolla, ¿no? Tiene que haber un proceso de encontrarlo, desarrollarlo y retenerlo. Eso es lo único que puede generar una ventaja competitiva, como les decía, dentro de la parte de innovación y de capacitación. ¿Qué hago yo dentro de un proceso de selección o evaluación o cómo debería hacerlo? Bueno, hay muchas cosas dentro del proceso que podemos ver, ¿no? Que es la primera impresión, las habilidades de entrevista, la educación, la experiencia de trabajo, hasta cómo se viste, si se volvió los zapatos, si se cortó las uñas, si se afeitó, si se peinó, si se maquilló, etc. Pero hay cosas que no puedes ver y eso tendríamos que estarlo evaluando con un sistema de evaluación, en este caso pruebas psicométricas. ¿Por qué? Porque no somos adivinos. La mayor parte de las empresas a nivel nacional no las aplican, solo entre el 2 o 5% de las empresas a nivel nacional aplica las evaluaciones psicométricas como proceso dentro de su proceso de adquisición de talento. Imagínense todo lo que se nos va por ahí. Realmente sale más caro equivocarse en contratar a alguien que hacer un test que te puede dar mucha información que tú no alcanzas a ver en una entrevista. Por más experiencia que tengas haciendo entrevistas o más intuición, pues hay alguien que ya se preocupó por estar haciendo o creando esas herramientas que tienen valor, pues hay que usarlas. Eso hace que la estrategia de atracción de talento sea más profesional, ¿sí?
herramientas que nos permitan evaluar cómo trabaja en equipo, la ética en el trabajo, si está orientado a resultados, si es honesto, cómo es bajo presión, si está dispuesto a cooperar, etcétera, ¿no? Pongo este diagrama del iceberg porque así es como permite ver. Me ha tocado en ocasiones que el candidato puede ser o aparenta ser uno de los mejores y apenas en la semana del trabajo ya te da indicios de que definitivamente no era así y te vas y revisas cuál fue el proceso y no revisaste sus antecedentes laborales, no preguntaste referencias, no le hiciste un test como tal y tú tampoco estabas preparado para hacer una entrevista por competencias o una entrevista profunda, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, tenemos que tener todo esto de manera estructurada que nos permita disminuir esos riesgos. Me gusta mucho esta parte de la fórmula, es que cómo seleccionas a tu personal y este tema lo vemos, o me gustó de un libro de Jim Collins que se llama Good to Great, de bueno a grandioso, que yo pienso que está vigente esta información y actualmente he tenido la oportunidad de aplicarlo y con buenos resultados. El objetivo es muy simple, es colocar a las personas adecuadas en los puestos de trabajo adecuados y deshacerse de las personas inadecuadas, ¿sí? Muchas veces tenemos que tomar esas decisiones y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un tema muy paternalista, sobre todo en México. Ay, no, pues pobrecito, si lo quito, ¿qué va a hacer de su vida? No va a encontrar trabajo. Sí, nada más que este es un negocio, aquí se mide por resultados y muchas veces le haces un mal a la persona teniéndolo ahí, que quitándolo. Olmedo dice, sí, sí, es correcto. O sea, ahí desde el jefe, el líder. Hay un libro de John Maxwell y otro de Rick Warren que habla de liderazgo. Dice que todo se construye o se destruye según sea liderazgo. Y sí, la parte de ser paternalistas por querer hacer creernos que somos los poderosos y podemos tener a alguien ahí a costas de los demás, lo único que hace es que el que hace las cosas bien se va a molestar y no, probablemente y muy probablemente no va a estar a gusto, a lo mejor no se desempeña igual, pero lo peor es que la persona que sí debe estar ahí va a renunciar. Eso es un hecho y lo he visto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para encontrar las personas adecuadas hay que saber juzgar a la gente, su talento, carácter y potencial y ser muy realistas y objetivos. Hay que realizar los test técnicos tal cual, así, si estás diseñado para este puesto o no, ¿sí? Tener el proceso de entrevista profesional por competencias profundo y pedir referencias. Así, yo lo pongo muy simple, no se metan en tanto rollo, hagan eso. El proceso de entrevista profesional, que hay una capacitación para eso, y cómo pido las referencias. Punto. Así de sencillo. Una buena regla es, en caso de duda, mejor no contrates. Los errores de contratación suelen ser muy difíciles y caros de enmendar. O sea, ya una vez, ya la regaste, ya para corregirlo va a tomar mucho más tiempo de lo que tú te imaginas. Entonces tenemos que hacer una estrategia clara. ¿Por qué? Porque nos va a traer ventajas competitivas de largo plazo, pero tiene que ser desde la planeación, no porque me urge contratar a alguien, pum, ya contraté a X. Mejor contrato a un especialista y les garantizo que les va a salir mucho mejor contratar a un especialista y que les dé la garantía de que se están haciendo las cosas bien a querer contratarlo uno mismo cuando no tenemos las herramientas, los argumentos o la formación para hacerlo, ¿no? Esa es una de las estrategias más importantes. Cuando yo no tengo la capacidad o la infraestructura para hacer todo el proceso de recursos humanos, de selección, de atracción, de administración de personal, puedo recurrir a la parte de la tercerización y tener esa ventaja a mi favor, ¿no? La experiencia de un tercero apoyándome y que me dé una garantía, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten con esta información? Ya llevamos 30 minutos. Otra de las cosas importantes, como hago mucha referencia a la entrevista porque
me doy cuenta que cuando hacemos las entrevistas como tal, gracias, Olmedo, hacemos las entrevistas, no estamos preparados y preguntamos cosas que no tendrían mucho sentido. Entonces, estoy preparando aquí un material que les voy a brindar para la siguiente y vamos a hablar específicamente de herramientas de entrevista y vamos a hablar de la parte de una entrevista por competencias, una entrevista de trabajo por competencias para nosotros como consultores, coaches, directores, dueños de empresa o gerentes. Cosas muy básicas que tenemos que saber desde cómo recibimos al candidato, dónde lo recibimos, cómo es la entrevista, definirnos, saber qué es una competencia, cuál es el proceso, desde cómo mido las habilidades, los conocimientos, experiencias, actitudes, valores, qué métodos de evaluación puedo usar, cómo se integra la competencia, cuáles serían los propósitos de una entrevista que estamos llevando a cabo, el proceso desde cómo analizo el puesto, cómo genero las preguntas, cómo documento los resultados que generé las entrevistas y cómo va una fase desde saber cómo yo hago que esa persona se sienta a gusto dentro de la entrevista, que me pueda dar la información que yo requiero, que no esté sesgada, que se cree esa confianza. Y todas aquellas preguntas que podamos saber, incluso de cómo la persona en su lenguaje corporal nos está diciendo cosas que probablemente nos ayuden a tomar nosotros una decisión. Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar esta información. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en el aula el día de hoy. Mi nombre es Iván Quintero. Estaremos aquí dentro de 2 lunes más, si Dios quiere. Les agradezco. No sé si tengan alguna pregunta o algo. En este momento puedo contestar tranquilamente. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas, si Dios quiere. Y hasta la próxima.